Los antiguos israelitas, también conocidos como hebreos o judíos, posiblemente representan a las personas más prominentes en las sagradas escrituras de la Biblia. Muchos están familiarizados con su idioma, cultura y, especialmente, con el judaísmo ancestral de los profetas, sacerdotes y otros personajes del Antiguo Testamento. Sin embargo, pocos tienen conocimiento sobre el origen genético de los antiguos israelitas. En este video, mi objetivo es presentar algunos estudios de genomas judíos antiguos con el fin de proporcionar una visión más amplia y una mayor comprensión de los grupos judíos que tienen la proximidad más cercana a los antiguos israelitas, el misterio del ADN israelita antiguo. Los estudios genéticos de los judíos son una parte integral de la disciplina de la genética de poblaciones, que se utiliza para investigar la cronología de las migraciones judías, acompañadas de investigaciones en varios otros campos como la historia, la lingüística, la arqueología y la paleontología. Estas investigaciones buscan comprender los orígenes de varias divisiones étnicas judías, particularmente examinando si existe un origen común de herencia genética entre ellas, es decir, una especie de estudios genéticos de Abraham. Las investigaciones sobre poblaciones judías se han llevado a cabo principalmente a través de tres tipos de pruebas de ADN genealógico: ADN autosómico, ADN mitocondrial, ADN-MT, y el cromosoma Y. Las pruebas de ADN autosómico, que analizan la mezcla de todo el ADN, muestran que las poblaciones judías tienden a formar grupos genéticamente aislados, relativamente relacionados en comunidades independientes. La mayoría de estas comunidades comparten ancestros significativos con los judíos askenazíes, formando tal grupo. Las pruebas de ADN mitocondrial y de cromosoma Y, por otro lado, analizan la ascendencia materna y paterna, respectivamente, a través de pequeños grupos de genes transmitidos solo por ancestros femeninos o masculinos. Estudios sobre la composición genética de las comunidades judías askenazíes, sefardíes y misraíes de la diáspora judía revelan una notable presencia de ascendencia compartida del Medio Oriente. Exploremos brevemente cada una de estas comunidades, comenzando con los askenazíes. Este grupo es una de las subdivisiones más grandes del judaísmo, con raíces en las regiones de Europa Central y Oriental, como Alemania, Polonia, Rusia y los países vecinos. A lo largo de la historia, han desarrollado sus propias tradiciones, costumbres y dialectos de la lengua hebrea. Durante siglos, las comunidades askenazíes han influido profundamente en la cultura europea y han contribuido significativamente a campos como la literatura, la filosofía y la ciencia. A continuación, tenemos las comunidades sefardíes, cuyos orígenes se remontan a la península ibérica, España y Portugal, así como a regiones del norte de África y Oriente Medio. El término sefardí se deriva del nombre hebreo de España. En el siglo XV, muchos judíos sefardíes fueron expulsados de España durante la Inquisición española, dispersándose posteriormente por todo el mundo y estableciendo comunidades en países como Marruecos, Turquía, Grecia y Egipto, entre otros. Las comunidades sefardíes mantienen tradiciones culturales, litúrgicas y culinarias distintivas, que reflejan sus orígenes geográficos e históricos. Adicionalmente, están los judíos misraíes, un término que se refiere a las comunidades judías originarias de Oriente Medio y el norte de África, con una historia que se remonta a miles de años. Estas comunidades tienen raíces en países como Irak, Irán, Egipto, Siria y Líbano. Los misraíes han preservado sus propias tradiciones religiosas, culturales y lingüísticas, a menudo diferentes de las comunidades askenazíes y sefardíes, aunque comparten la fe judía. Los misraíes tienen una historia única y una experiencia moldeada por las interacciones con las culturas y sociedades locales a lo largo de los siglos. Estas tres subdivisiones representan solo una parte de la historia y cultura judía, demostrando la diversidad y la resistencia del pueblo judío a lo largo del tiempo y en todo el mundo. Varios grupos judíos muestran una amplia y sorprendente proximidad genética con los actuales libaneses, palestinos, beduinos, drusos, árabes, jordanos y sirios, además de otras poblaciones de la región de Mesopotamia. Los judíos que residen en Europa, como en Italia, Alemania, Polonia, Ucrania y Rusia, entre otros países europeos, a menudo exhiben una variedad de superposiciones genéticas con las poblaciones no judías históricas a lo largo de las líneas maternas. Esto sugiere que ha habido cierta mezcla con algunas poblaciones europeas, especialmente en el caso de los judíos askenazíes y sefardíes, principalmente del sur de Europa, aunque también de otras regiones europeas.
Algunos investigadores incluso observan relaciones entre los judíos askenazíes y ciertas poblaciones europeas debido a un mestizaje que ocurrió hace mucho tiempo. Los estudios genéticos indican que los judíos Bene Israel, los judíos de Cochín en la India y los Beta Israel de Etiopía, aunque comparten similitudes con las poblaciones locales, también muestran rastros de ascendencia judía o de otras poblaciones semíticas, como es el caso de los judíos etíopes. Además, hay varios grupos judíos con ascendencias variadas, algunas más significativas que otras, reflejadas en estudios genéticos del ADN israelita antiguo. Los judíos de Etiopía, también conocidos como Beta Israel o falasas, tienen una historia única y fascinante. Históricamente, se cree que los Beta Israel son descendientes de las tribus perdidas de Israel, específicamente de la tribu de Dan o de la tribu de Manasés. Se cree que migraron a Etiopía hace miles de años, posiblemente en la época del rey Salomón y la reina de Saba. Durante siglos, los Beta Israel vivieron en relativa aislación en Etiopía, manteniendo prácticas religiosas y culturales distintivas. Practicaban una forma única de judaísmo que incorporaba elementos del Antiguo Testamento, pero que también difería en algunos aspectos de las tradiciones judías más comunes. Además de los judíos, también están los antiguos samaritanos, que persisten hasta hoy y comparten una porción significativa de su herencia genética con los antiguos israelitas. Los palestinos, a su vez, heredan parte de este ADN debido a la antigua presencia judía en la región donde residen actualmente. Según un estudio de 2017 publicado en Frontiers in Genetics, los análisis de componentes principales indican una afinidad genética entre los antiguos habitantes de Levante y los palestinos contemporáneos, incluyendo a los beduinos de la región. Además, un estudio de 2017 en el American Journal of Human Genetics sugiere una ascendencia predominantemente levantina entre los palestinos, con una superposición entre la Edad de Bronce y la población levantina actual, lo que indica una continuidad genética en la región. Un estudio más reciente, de 2020, reveló una significativa continuidad genética entre los restos humanos de poblaciones palestinas e israelitas de la Edad de Bronce, sugiriendo un vínculo genético entre varios grupos de habla árabe en la región. Los palestinos, al igual que los drusos, libaneses, jordanos, beduinos y sirios, así como varios grupos judíos como los askenazíes, los judíos misraíes, iraníes y marroquíes, han sido objeto de estudios sobre su ascendencia. Se ha encontrado que los palestinos, entre otros levantinos, derivan aproximadamente el 81% de su ascendencia de los antiguos habitantes de Levante de la Edad de Bronce, quienes están relacionados con los antiguos israelitas y varias otras tribus semíticas que habitaban la región, incluidos los cananeos. En cuanto a los judíos askenazíes, los estudios genéticos han revelado que, además del ADN semítico israelita antiguo, también tienen un promedio de entre un 42% y un 60% de ascendencia europea, derivada de los pueblos germánicos, italianos y eslavos. Al analizar los genes de los antiguos israelitas semíticos en los grupos judíos actuales, se ha demostrado que los judíos askenazíes tienen entre un 20% y un 28% de genética derivada de los antiguos israelitas, con algunos alcanzando hasta un 39%. La mayoría de su ascendencia, aproximadamente entre un 58% y un 60%, es de origen europeo, resultado de las mezclas durante las diásporas con europeos. En contraste, los judíos sefardíes muestran un porcentaje ligeramente mayor de origen israelita antiguo en su genética, comparado con los askenazíes, pero aproximadamente la mitad de su composición genética es similar a la de los askenazíes, con influencia europea. En cuanto a los judíos misraíes, que permanecieron en Oriente Medio y no se mezclaron con los europeos, tienen un porcentaje significativo de su genética, que supera el 63%, derivado de los antiguos israelitas. Entre los grupos judíos, los judíos misraíes son los más cercanos genéticamente a los antiguos israelitas. Muchas personas se preguntan qué grupo judío actual es más similar, tanto genética como históricamente, a los antiguos judíos de la Biblia, y la respuesta es clara: los judíos misraíes. Aunque los judíos askenazíes y sefardíes también son descendientes de los antiguos judíos, su afinidad genética es menor en comparación con los judíos misraíes. Espero que hayas disfrutado este video y hayas aprendido un poco más sobre la genética de los antiguos israelitas y los grupos judíos más relacionados con ellos hoy en día. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y compartirlo con quienes tengan intereses similares en la genética de los antiguos israelitas. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.